Bienvenidos, señoras y señores, a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y de verdad que hoy nos vamos a disfrutar muchísimo porque tenemos un tema que está ahí en el top 10, que está arriba, que hay gente que lo ha solicitado, que han comentado en las redes sociales, que han hablado aquí y allá, y el tema lleva como título La Congregación. Señores, damos comienzo a justamente un tema que cambiará la perspectiva en la que usted está viendo su relación con Dios. Pero para esto, como hemos tenido una interacción bastante fuerte en las redes sociales, quiero invitar pues al resto de la población y de nuestros televidentes a que nos escriban a través de Instagram en @iglesiavpi, @pastor Carlos Villegas, y en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Plena Internacional. Además, pueden ingresar a nuestra página web www.ministeriovpi.com. La congregación, un tema que justamente trata de descubrir la razón y el por qué la gente asiste a una congregación. ¿Y cuáles son los mitos, mentiras, amenazas, coacciones en torno al hecho de congregarse? Por ejemplo, decía yo que cuando estaba muchacho, a mí me decían que la única forma de que se te perdonaran los pecados era que fueras a la iglesia. De por sí, en el siglo 5, 6, 7 de nuestra era de donde el Imperio Romano gobernaba el cristianismo. Las personas que no asistían a la catedral, que no asistían a las congregaciones, estas personas se les imputaba, se les decía, se les amenazaba con que no estaban perdonados, que no recibían perdón de sus pecados. De allí se implementó el acto mismo de confesarse. Entonces es donde colocan los dos compartimentos divididos por una pared intermedia con visibilidad, y entonces de este lado estaba un padre y del otro lado está la persona, y comenzaba a confesar los pecados. Esto lo hace la Iglesia Católica para recoger información importante que fuese de asunto estatal. Recuérdense que era una iglesia-estado. Desde allí comenzaron las amenazas de que para poder ser perdonado usted tenía que asistir a las misas o a las catedrales. No obstante, el miedo, comenzó a reinar el miedo, otra de las cosas era para poder estar bien con Dios, para hacer algo por Dios, para pagar una promesa, para traer las cargas. Entonces congregarse perdió el sentido pasional, el sentido emocional, el sentido del amor, del fuego, por el cual la gente iba a una iglesia o a una catedral o a una congregación, y comenzó a ser un asunto más de Estado, más de miedo, más de coacción, más de mentiras, más de manipulación, más de obtención de información. Esto pasó porque, hubo terror en la congregación, y esto ocurrió por un sistema mentiroso, las mentiras de un sistema mentiroso que al final trajeron como consecuencia que la gente perdiera la razón de ser de congregarse. Y usted se preguntará, es verdad, yo ahora dentro de la iglesia cristiana, ¿por qué ahora estas mentiras fueron heredadas hacia la iglesia cristiana? La mal llamada protestante, ¿por qué estas mentiras son trasladadas a la iglesia cristiana? Yo le voy a explicar. Resulta que el Imperio Romano vino a soltar la iglesia cristiana como tal. Fue en el año 1700, después de la Reforma, en lo que ellos llaman los protestantes, pero desde el 1700 para acá, hasta el 2022, es el tiempo que nosotros tenemos libre como iglesia para poder pensar y decidir eclesiásticamente las cosas. Por eso que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tantos años de que vino Cristo y ahorita es que vienen a salir los apóstoles? Porque 1700 años, es decir, hubo 1700 años donde la iglesia romana no dejó ni que se copiaran otras Biblias, ni que se creyeran otras cosas, ni que se hicieran otras cosas, sino todo lo que ella decía. Entonces, apenas esta iglesia cristiana actual son 300 años, 320 años, 350 años. Y esto es interesantísimo, esto que yo estoy diciendo, porque esta iglesia ha tenido un revuelo en estos 300 años. Hemos alcanzado más territorio, hemos ganado más almas que los 1700 años en que la iglesia romana ha tenido o tuvo el poder. Ahora bien, ¿por qué entonces la gente se congrega? Por el miedo de perder el control sobre la gente. Yo creo que hay líderes
que por miedo, y esto es a nivel cristiano, yo no estoy hablando a nivel de la iglesia romana, esto es a nivel cristiano hay líderes eclesiásticos que por el miedo que tienen a perder el control sobre la gente, entonces comienzan con cuentos de la cripta, con cuentos de terror, con las historias del folclore, del silbón, de la llorona, de la sayona y de todas las cosas que empiezan a decirle que si no te congregas te pierdes, que si faltas 2 domingos, escucha esta es buena. Vayan escribiendo una vez a sus redes sociales porque esta que le voy a decir es buena. Que si faltas 3 domingos seguidos, te sacan de la lista de miembros de la iglesia. Esa lista, bendita lista de miembros eclesiástica. Eso no es un argumento sólido bíblico, no es algo que tenga asiento, eso es algo que venía del proceso de excomulgación que practicó el imperio romano eclesiástico. Interesantísimo esto que les estoy diciendo. Y poderosísimo, porque se hacían listas de miembros, y se daban, escuchen con atención, se tenía que emitir carta de membresía y carta de despido de membresía. ¡Wow! Impresionante. No solamente eso, si una persona quería trasladarse de una congregación a otra, tenía que solicitarle al pastor de la iglesia donde estaba, también a los obispos. Okay, porque esto realmente nace en Roma, pero se traslada a la iglesia cristiana. Tenía que pedirle, escuchen con atención, aquí está todo mi equipo, toda la gente. Tenía que pedirle al pastor de la iglesia una carta de membresía y una carta de buena recomendación. Y si el pastor de esa iglesia no le daba la gana de darte la carta de membresía, tú llegabas a la otra iglesia cristiana y le decías, yo vengo de la iglesia tal, o te preguntaban, ¿de qué iglesia vienes tú? ¿De qué iglesia vienes tú? Bueno, vengo de la iglesia tal. Ajá, y tu carta de membresía, sí, no te puedo recibir. Pero es que yo quiero congregarme aquí, a mí me gusta esta iglesia, no te puedo recibir. ¿Dónde está tu carta de membresía? Sí, todavía hay gente que llega a mi iglesia, Vida Plena Internacional, a que por la gracia de Dios pastoreo. Y me dicen, pastor, me vengo a congregar en su iglesia, pero no tengo carta de membresía. ¿Hay algún problema? O sea, todavía la gente tiene miedos, cocos y mentiras dentro de su cabeza respecto de lo que es la congregación y por qué congregarse. Y ese miedo de muchos líderes de perder el control sobre la gente hizo que empezaran a inventar mitos como la carta de membresía. Señores, por favor, la carta de membresía es una mentira, no se crea más eso. Y yo les voy a decir de verdad, me da risa. La carta de membresía. Y hay gente que llega, pastor, aquí está mi carta de membresía. Y ni siquiera la abro. Porque a mí no me importa el papel que escriba alguien. A mí me importa que la persona tenga la sangre de Cristo, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en su vida. Cuando esas cosas, 3 cosas están en la vida de alguien, para mí esa es su carta de membresía. Nosotros mismos somos la carta. El apóstol dijo, el Señor mismo dijo, nosotros somos carta leída. Definitivamente usted es la carta de membresía. Y usted no necesita ser miembro de alguna iglesia, una congregación en particular, por favor. Usted necesita ser miembro del cuerpo de Cristo y eso no se lo da una congregación. Estos son mitos, son leyendas como la sayona, como el silbón. No, si no estoy en la lista de miembros de la iglesia, ay Dios mío, ¿qué pasará con mi vida? No va a pasar nada. Te mintieron. Yo sé que esas redes sociales ahorita están explotadas. La gente está vuelta loca ahorita escribiendo y diciendo, bueno, pastor, pero es que a mí toda la vida me dijeron que si yo no estaba en la lista de miembros de la iglesia, yo estaba mal con Dios. Bueno, ese es uno de los mitos de la congregación. Y ya hemos llegado al final de esta primera parte. En el siguiente segmento me voy a dedicar a responder algunas preguntas que ya seguramente el equipo técnico me lo tienen por allí. Porque de verdad quiero escuchar, ¿no?, qué opina la gente acerca de los mitos de la congregación, terror en la congregación. Vámonos y ya regresamos. Bueno, señores, y continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Qué bueno está esto, la congregación y las redes sociales están, bueno, Dios mío, cayéndose a pedazos. Hay gente que están preguntando acerca de la membresía, otros están preguntando de por qué los amenazan con congregarse. Bueno, esto es una cantidad de cosas que están pasando allí. Lo cierto es que
Y quiero dar un abreboca del por qué nos congregamos. Yo no me puedo congregar ni por miedo, ni por amenazas, ni por mentiras, ni por manipulaciones, ni por cuentos de la cripta, ni la sayona, ni el silbón, ni que van a salir los duendes, ni nada. Yo me congrego porque tengo una relación con Dios. Me congrego porque amo a Dios. Me congrego porque siento pasión. Usted tiene que evaluar si cuando llega el día domingo usted está deseoso de ir a la iglesia o a usted le es un pesar ir a la iglesia. Porque si te está haciendo un pesar ir a la congregación, tienes un problema relacional. Porque la congregación está creada es para beneficiar a las personas y no las personas para beneficiar a la congregación. Ojo con esto. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Quiénes son los que son beneficiados? Los que se congregan. ¿Ok? La congregación, su espíritu, su realidad, su base de existencia está en beneficiar a los que allí asisten. ¿Ok? De manera que si tú estás yendo a una congregación y no sientes que estás siendo beneficiado, yo te hago una pregunta muy respetuosamente: ¿qué haces tú metido allí? Bueno, porque mi abuela iba a esa iglesia, mis tías iban a esa iglesia y yo también voy a esa iglesia y ellas me dicen que si me voy es una deslealtad con el pastor. Ahora, nos congregamos por lealtades hacia una persona, nos congregamos porque la abuela iba a la iglesia, nos congregamos porque ahí nací y no me consigo en otro sitio, nos congregamos porque me dijeron que dentro de las cuatro paredes de la congregación lo que se habla es la verdad y afuera todo lo que hablan es mentira, no puedo ir a ninguna congregación porque es pecado. Te dijeron que los cristianos que saltan de iglesia en iglesia son chivos y que tú no eres ningún chivo y que está mal visitar otra congregación porque es pecado. Te dijeron definitivamente que si no te congregas el diablo te va a venir a buscar. Te mintieron con estas cosas. ¿Eres tú una de estas víctimas? Bueno, aquí está Gabrielito conmigo. Gabriel, pásame algunas de esas preguntas que ya la gente, muchas gracias, de verdad, nos han escrito por allí. A ver qué dicen por acá. Vamos a ver. Dice así: pastor, si no pido permiso a los pastores, no puedo ir a la playa o a reuniones que no sean de mi iglesia. ¿Eso está bien? Señor, dame paz, por favor. Jesus. Miren, les voy a decir una cosa. Esto, señores, esto se llama enseñorearse de alguien. El Señor alertó y dijo: hey, ustedes pastoreen a la grey, no como quien se enseñorea de ella. ¿Sabes qué es enseñorearse? Dominar la vida de la gente. Que la gente tenga que pedirte permiso para ir para la playa. Que la gente tenga que notificarte porque va a un concierto cristiano. O sea, tú eres el pastor, eres el apóstol o eres el papá, el marido. Lo digo, ¿será que lo digo? Tengo que decirlo. Voy a sacarme esto de una vez. Hay apóstoles o pastores o ministros o líderes eclesiásticos, no quiero darle nombre, ¿ok? Gente que no está bien centrada en el llamado que Dios les ha dado, que tienen más control sobre la mujer de alguien que el propio marido de esa mujer. Impresionante. Estoy cansado de ver esto. El marido le dice: mi amor, tienes que tener cuidado con eso. Y ella, pero viene y le dice el pastor, y es: sí, el pastor lo dijo. Entonces dice: Dios mío, pero esto es impresionante. Entonces yo entiendo por qué quizás muchos maridos dicen: no, yo para la iglesia no voy ni loco. Entonces yo quiero que usted entienda que usted no tiene... Cuando usted le va a preguntar algo a su pastor, tiene que ser algo espiritual. Sí, es verdad, de repente usted tiene dudas respecto de algo y lo invitaron a un lugar espiritualmente hablando, y usted le pregunta: pastor, ¿qué opina usted? Voy a esa reunión que me están planteando, ¿les gusta? ¿Qué opina usted de esa gente? Yo entiendo ese tipo de preguntas porque a mí me las han hecho y yo les hago una recomendación. Pero ya cuando la gente viene y me dice: pastor, ¿sabe qué? Le vengo a notificar para que me dé permiso porque el domingo me voy para la playa. Yo le meto un regaño a la gente en el acto y le digo: bueno, pero eso es su vida. Vaya y disfrute, eso sí, me trae algo, tráigame un regalo de la playa. Porque la vida de un pastor no es para gobernar a la gente, es para guiar a las personas. Son muy distintos. Y muchos líderes eclesiásticos se han vuelto gobernantes, se han vuelto talibanes. Voy a leer esta siguiente pregunta que hay por aquí, a ver qué dice acá. Si dejo de congregarme, ¿Dios me seguirá amando? ¿Estaré bien con Dios? Vamos a explicar esto de una manera fácil. Yo acabo de decir que la congregación está creada para beneficiar al que a ella asiste. Usted se congrega, tiene que empezar a ver la congregación como un catalizador de la relación entre usted y Dios. ¿Qué es un catalizador? Un acelerador. La congregación promueve tu acercamiento con Dios, pero la congregación no hace tu relación con Dios. La relación con Dios la haces tú y la haces en la intimidad
Dios no te va a pedir, no te va a decir, no quiero hablar contigo hoy porque no has ido a la iglesia. Escuche con atención. Cuando el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, está haciendo una recomendación. Te está diciendo, no te dejes de congregar. ¿Por qué? Cónchale, porque la congregación trae un beneficio espiritual y formativo en las personas que a ella asisten, y sobre todo en las congregaciones se manifiestan mucho los milagros, sobre todo en las iglesias constituidas legítimamente donde hay manifestación de lo sobrenatural, porque entienda que no todas las congregaciones se manifiesta lo sobrenatural, aunque lo digan, aunque lo hablen, ¿ok? Pero más allá de todo esto, Dios te ama es porque eres tú, no porque asistas a un lugar. La razón por la que tú te congregas es porque amas a Dios y no para que Dios te ame. Vamos a entenderlo bien, ¿ok? La razón por la que tú te congregas es porque tú amas a Dios y quieres estar cerca de Él, no para que Dios te ame. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en Venezuela hubiese una ley, o en tu país, en Argentina, donde me estés viendo, en Chile, en Estados Unidos, allá en Miami, hubiese una normativa que diga prohibido congregarse, prohibido reuniones? Es más, pasó ahorita en el 2021. O sea, ¿qué va a pasar cuando tú estés en tu casa? Dios te deja de amar. Pasó ahorita con el COVID. Mucha gente que no iba a la iglesia porque las iglesias estaban cerradas. Yo les pregunto a la gente que estuvo en su casa en estos días, ¿Dios dejó de amarlos en estos días? En los días en que estuviste en cuarentena, aislado, ¿Dios dejó de amarte? Dios no te deja de amar por eso. Dios no te ama porque te congregues o no te congregues. Tú te congregas porque amas a Dios. ¿Estaré bien con Dios? Bueno, sí hay algo que destacar allí. Si yo me congrego, cada día sí puedo favorecer, porque recuerden, la congregación favorece la relación. Sí puedo favorecer, acelerar mi relación con Dios a través de los mensajes, los discursos, las enseñanzas, y relacionarme con otros hermanos. Sí favorece mi relación con Dios, ¿ok? Pero no es lo que dice que eres amado por Dios. Así que, si tú, estás allí, seguramente me estás viendo, está pendiente porque, deberías de revisar la razón por la que te estás congregando, ¿no? ¿Ok? Yo te digo, revisa la razón por la que te estás congregando. Solo te puedo decir eso. Hemos llegado al final de este segmento. En el siguiente voy a seguir leyendo algunas preguntas que me quedan por allí. Creo que hay otras, pero no voy a alcanzar a responderlas todas, pero voy a hacer una selección aquí con el equipo de producción de cuáles podemos responder y cuáles se ajustan más al programa. Pero está pendiente, síguenos escribiendo @iglesiabpi, @pastor Carlos Villegas, y síguenos en Facebook y YouTube como Iglesia Vida Plena Internacional. Dale, nos vemos. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y el tema del día de hoy, la congregación, terror en la congregación. ¿Cómo nos han llenado de terror y de mentiras respecto de congregarnos? Vamos a ver, por aquí tenemos una pregunta de alguien y sigo respondiendo, ¿no? Para todos ustedes. Pastor, ¿estará mal pedirle a Dios por mis necesidades? Siento que Él solo puede ayudarme, pero también siento pena. Bueno, no deberías de sentir pena, porque Dios justamente está para ayudarte y Él quiere ayudarte. Es más, Él es la mejor persona para siempre manifestarle tus necesidades, inquietudes. Así que cuando te relaciones con Dios, recuerda relacionarte sanamente, ¿ok? Desde una perspectiva de amor, sintiéndote amado con todos tus defectos. Recuerda que Dios siempre te va a amar con todos tus defectos y está allí para responderte. Otra de las preguntas, vamos a ver qué tenemos acá. Esto está bueno, está que arde. Por aquí está Robertico y Gabriel conmigo. En mi iglesia, mientras más nos congreguemos, dicen, más estamos bien con Dios. Y en el ministerio, a veces ni siquiera me conecto con Dios, dice esta persona, en la iglesia, y siento que mi relación con el Señor está prediseñada. Me siento mal por eso. Bueno, esto es otro de los mitos eclesiásticos de la congregación del terror. Yo le llamo a estas congregaciones, muchachos, yo le llamo a esta congregación la congregación del terror. Es una cosa no. Lunes, culto de oración. Martes, culto de damas. Miércoles, culto de caballeros. Jueves, reunión familiar. Viernes, reunión de jóvenes. Sábado, preculto. Domingo, culto matutino. Domingo a las 6 de la tarde,
Culto nocturno. Impresionante. Y de paso te obligan a ofrendar en el de la mañana y en el de la noche. Yo le voy a decir algo. Porque usted, o sea, estos se llaman iglesias activistas. El activismo religioso es algo muy delicado, señores. Miren, hay que tener cuidado con estar dentro de iglesias que son activistas. Les voy a explicar por qué. Porque las iglesias activistas secuestran las familias, secuestran a la gente de una manera muy disimulada. Te van a secuestrar a tu esposa, a tus hijos, a ti, te van a secuestrar, tú que estás allí. Entonces tú nunca puedes ir a la playa, nunca puedes ir al cine, nunca puedes compartir, no tienes tiempo de nada porque todo es iglesia, iglesia, iglesia. Sin meter toda la permisería que tienes que solicitar para que se te autorice a hacer ciertas cosas. Es un control impresionante, excesivo sobre las personas, pero sobre todo de una iglesia activista. El activismo religioso acaba familias, divorcia personas. Mire, daña emocionalmente, es impresionante porque cuando llegan a las iglesias sanas, en donde es un culto a la semana, en donde en cierto momento ves ciertas clases, pero no es algo obsesivo, no es algo activista. Entonces, estas personas sienten que están mal con Dios porque van una sola vez a la semana a la iglesia y porque se forman una sola vez a la semana. Sienten que están lejos de Dios porque les metieron en la cabeza que tú tienes que estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si hubiese un día más, ese día más también tienes que estar metido en la iglesia. Es impresionante. Es un abuso contra la gente. Si usted está en una iglesia activista como esta, tenga mucho cuidado porque las iglesias activistas enfrían tu relación con Dios. Llega un momento en que estás tanto tiempo y tantos días metido dentro de la iglesia que ya te cuesta relacionarte de verdad en intimidad con Dios. Y recuerden que la mejor relación con Dios es la que viene de la habitación, es la que viene de la casa. Voy a leer otra pregunta. Por acá, muchachos, ahí me va quedando tiempo, no me va quedando tiempo. Ok, pastor, ¿sabe que mi esposa sirve Ve lo que acabo de decir. ¿Sabe que mi esposa sirve todos los días en la iglesia, pero no atiende la casa? ¿Ve lo que le estoy diciendo? Maltrata a los niños y me dice que todos los problemas que tenemos es porque yo no voy a la iglesia y a veces voy solamente los domingos. Y cuando voy me dice que soy un fariseo. ¿Qué hago? Ay, hijo, ¿qué te puedo decir? Tu esposa está secuestrada en un sistema religioso mentiroso. Y eso está dañando tu relación con ella sin duda alguna. Es momento de hablar con tu esposa, enseñarle este programa y hacerle ver que están destruyendo su núcleo familiar con una falsa idea de relación con Dios. Porque que tú estés todos los días metido en la iglesia no quiere decir que estés bien con Dios. Hay gente que utiliza la iglesia para escapar de sus problemas en el hogar. Yo he tenido que atajar personas que me dicen, pastor, deme trabajo en la iglesia, yo quiero trabajar lunes, martes, miércoles. Entonces, cuando yo reviso, por eso con los pastores estudiamos, ¿no? Y nos preparamos. Cuando yo reviso y pregunto cómo está tu hogar, entonces es un hombre o es una mujer cuyo hogar está atravesando una crisis, cuyo hogar no provoca estar ahí en esa casa. Entonces esa persona consigue como refugio estar metido. Pasa también con los trabajos. Quieren estar trabajando todos los días para nunca estar en la casa. Y así pasa eclesiásticamente. Hay gente que es probable que tengas que revisar ese núcleo familiar donde tu esposa se desenvuelve. Si es un núcleo familiar sano, entonces tienes un secuestro espiritual. ¿Ok? Si es un núcleo familiar que no está sano, tú tienes que mejorar las condiciones dentro del hogar, menos problemas, menos conflictos para que tu esposa le provoque estar en el hogar. Pero además de esto está mal, muy mal, que todo sea iglesia, que haya maltrato hacia los niños y que sobre todo se te juzgue a ti por tu forma de relacionarte con Dios. Voy a leer esta pregunta que está acá. A ver qué dice aquí esta. Pastor, ¿cómo hago para conocer más a Dios? Yo siento que mi relación con Él es muy llena de sacrificios, está muy llena de sacrificios, de penitencias, de protocolos, y en realidad a pesar de los años no lo conozco. Bueno, seguramente tú eres una de estas personas que está en este tipo de iglesias donde te mienten y te dicen que para ser santo
tienes que hacer, o para estar cerca de Dios, tienes que cumplir una cantidad de cosas. Por ejemplo, los cristianos que practican el judaísmo, entonces que si tienes que lavarte las manos, vestirte así, comer así, hacer esto, una cantidad de cosas que son dogmas. Por ejemplo, hay iglesias donde los hombres se sientan separados de las mujeres en las iglesias, donde hay que vestirse de cierta forma, hay que hacer esto. Una cantidad de cosas que son mentiras, que son diabólicas, que es una falsedad, y que al final lo que hacen es hacer cuesta arriba, es fariseísmo. Es lo que yo decía en uno de estos programas anteriores. El fariseísmo hace que la relación con Dios sea tan difícil, tan inalcanzable. Le hacen ver a la gente que para que Dios lo ame o lo acepte tiene que cumplir una cantidad de requisitos, y eso es mentira. Dios ama a la gente porque son su creación y porque son sus hijos. Y cuando la gente viene hacia Él, Él no le pide nada. Él solamente pide que crean en Él, y Él se encarga de cambiar tu interior si hay algo que hay que cambiar. Entonces los dogmas es una falacia, es una mentira que dice que cumpliéndolos nos acercamos más a Dios. Señores, por favor, no se dejen engañar, porque esto es una total tontería. Creo que ya estamos llegando al final ya de este programa, y quiero decirles que si este programa te ha servido de algo y tú has sido víctima del terror dentro de la congregación, este es tu tiempo de reaccionar. Ya no seas tan sentimental, es tiempo de salir, es tiempo de ver la realidad, es tiempo de despertar. Y bueno, a todos los que ya nos escribieron por Instagram en @iglesiabpi, @Pastor Carlos Villegas, en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Plena Internacional, y a los que ingresaron a nuestra página web www.ministeriovpi.com, muchísimas gracias. Estaremos al tanto y al pendiente de todas esas preguntas, dudas, inconformidades que pues nos han manifestado. Y no me queda otra cosa que despedirme de todos ustedes dándoles las gracias por siempre estar pendientes. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Chao. Vida plena encontré. Vida plena encontré. Su amor es para mí. Aprecio.